¿Cómo le va? Qué gusto. Bienvenida, bienvenido a las Sentencias a Debate, un programa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Yo soy Lucy Farías y hoy lo invito a un programa especial porque se lleva a cabo en el marco del Observatorio Judicial Electoral, este seminario internacional que convoca año con año a especialistas de talla internacional para analizar, para profundizar y hasta criticar las sentencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, convencido de que a través de estos ejercicios académicos se llega a la mejora jurisdiccional, analiza diversos temas. En este programa el énfasis se pondrá en la restricción de los derechos político-electorales. Hoy acompañan en el estudio a Pedro Lara y Malo, por un lado Irene Espiño, quien es secretaria académica de la Academia Interamericana de Derechos Humanos. Asimismo se encontrará hoy en el estudio Luis Gálvez Muñoz, quien es profesor titular de Derecho Constitucional en la Universidad de Murcia. Yo soy Lucy Farías y como siempre lo invito a que se quede con nosotros aquí en las Sentencias a Debate, ahora en el marco del Observatorio Judicial Electoral. ¿Nos acompaña? Les damos la más cordial bienvenida a su programa Las Sentencias a Debate del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y en esta ocasión tenemos un programa muy especial. Tenemos a dos invitados de lujo, la doctora Irene Espiño, bienvenida, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, y el doctor Pedro. Luis Gálvez, quienes además han participado con sus respectivas ponencias en el marco del Observatorio Judicial Electoral, en este caso el 8º seminario, cada uno con temas diferentes, pero concurrentes en el sentido de que abonan al entendimiento de la participación política no solamente en nuestro país, porque además también hablamos de derecho comparado, hay algunas cuestiones muy interesantes que se han planteado. Les recordamos que este programa es diferido y que ha tenido precisamente su marco dentro de este Observatorio Judicial Electoral de año 2015. Y bueno, pues sin más preámbulo, le damos la palabra a Luis, quien en este caso nos va a hablar sobre cuestiones que tienen que ver con el tema de tu ponencia, que eran restricciones al derecho a ser votado, ¿no? Entiendo, tuviste una mesa junto con el doctor Luis Efrén Ríos y abordaron básicamente dos sentencias que tienen que ver con las restricciones del derecho a ser votados. Así que nos puedes comentar un poco, grandes rasgos, sí, el tema tratado, Luis. Sí, el tema de las restricciones del sufragio. Bueno, pues lo he tratado embarcándolo un poco en el contexto doctrinal, podríamos decir, de la materia, y trazar pues las grandes reglas que hay que seguir en la materia, desde la importancia suprema que puede tener el principio de universalidad del sufragio. Entiendo que ustedes abordaron el tema desde el marco de dos casos, digamos, modélicos, ¿no? Que uno era precisamente una sentencia de este tribunal, sí, de la Sala Superior, que es el llamado caso Xóchitl Gálvez. Xóchitl Gálvez, sí. Pero también en esa perspectiva comparada hablaron del caso López Mendoza contra Venezuela, resuelto por la Corte Interamericana en septiembre de 2011, si mal no recuerdo, que por cierto, además, justo un año después se denuncia la convención por parte de Venezuela y justo un año después entra en vigor precisamente esa denuncia. Yo no quiero pensar mal, pero entiendo que seguramente la resolución del caso López Mendoza debe haber tenido alguna incidencia en la decisión de Venezuela de abandonar la convención. Sí. Es un caso interesante y es un caso relevante de privación del sufragio pasivo, y desde luego hay muchos países que reciben mal las decisiones de tribunales internacionales o supranacionales. En Europa también pasa lo mismo. Hubo una sentencia muy relevante del Tribunal Europeo de Derechos Humanos contra el Reino Unido en el caso de la privación de sufragio a los presos que existía en el Reino Unido, y el Reino Unido el caso Hirst contra el Reino Unido, y se recibió muy mal la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Hubo peticiones en el Parlamento a retirarse del Convenio Europeo de Derechos Humanos, la prensa cargó contra el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. ¿Por qué nos tienen que decir a nosotros lo que tenemos que hacer? Se están metiendo en el ámbito de la soberanía del Parlamento, y por tanto, pues, que en el Reino Unido es sagrado. Sí. Bueno, ellos ni siquiera entraron al final de cuentas con el euro, tienen su sistema de pesas y medidas completamente ajeno al resto del mundo. Bueno, sí, entiendo la postura. No tienen su constitución, la constitución la elabora el Parlamento, la puede cambiar el Parlamento, siempre decidiendo de manera expresa sobre el tema, pero como mucho acaba siendo entre lores y comunes una batallita y ahí resolvemos todo y se acabó el problema, ¿no? Por tanto, no solo
solo Venezuela lo recibió mal la sentencia López Mendoza, sino que en otros países pasa lo mismo. En España también tenemos algún caso. Hubo un caso hace unos poquitos años, dos años me parece, un caso relacionado con el terrorismo, en el que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos falló contra España por un caso de condena a un... El caso Otegi, me supongo. No, el caso Otegi era el caso... Porque el caso de Arnaldo Otegi al final también llegó al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El caso Arnaldo Otegi bueno, por lo menos en una ocasión, bueno, es que Otegi ha tenido varias, ha tenido varias. Me acuerdo que hubo una condena contra la Mesa Nacional de Herri Batasuna, el partido que estaba relacionado con ETA y que al final, bueno, pues fue ilegalizado, pero que al final el Tribunal Constitucional pues admitió el amparo de Herri Batasuna, por un tema precisamente de proporcionalidad de la pena que se les había impuesto. Y bueno, pero... Sí, proporcional en sentido estricto, digamos, ¿no? Sí, de proporcionalidad de la pena, que era la primera vez que se pronunciaba el tribunal sobre ese aspecto. ¿Cuáles son en general, y bueno, hablando precisamente de las restricciones, ya que estamos además tocando un caso como el de España, Reino Unido, Venezuela, en fin, cuáles son realmente los parámetros a seguir para que estas cuestiones, si sucedan dentro del marco de las consideraciones del derecho internacional, ¿no? Sí, al final los estándares internacionales son lo más importante, lo que hay que tener en cuenta, ¿no? Y aquí en América existe un estándar pues muy relevante y muy positivo. El convenio y luego la Corte, está muy bien, y en Europa, por seguir el paralelismo, está el Convenio Europeo de Derechos Humanos de 1950 y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y es muy importante seguir los estándares internacionales. Poner que los países se pongan de acuerdo en ese aspecto tiene la máxima relevancia para la protección de los derechos humanos. Y esos estándares al final es que son unos requisitos lógicos en un Estado democrático como el que tenemos. El principio del principio de legalidad. Los representantes del pueblo son los que deciden las causas de privación del sufragio. Deben ser ellos los que valoren los intereses en juego y decidan qué supuestos, qué causa y con arreglo a qué procedimientos son susceptibles de producir la privación del sufragio de una persona. Los presos, todos los presos, ¿de qué manera se puede privar de sufragio a una persona incapacitada mentalmente? No sé... Muchos aspectos sobre el tema de los menores de edad, dónde se traza el límite de la minoría de edad electoral, que hemos visto que es un tema que está en movimiento en el mundo ahora mismo, ¿no? Y cada vez creo que la gente más joven es capaz de decidir realmente quién le va a representar de manera efectiva, ¿no? Sí, es muy curioso. En el mundo hay una tendencia a bajar la edad electoral. Hemos tenido en Argentina, en Austria hay una tendencia, bueno, y en otros países que ya no son de cita tan como en Irán, que no son de cita tan recomendables, pero hay una tendencia general. Y es verdad, yo creo que la madurez se adelanta. Lo malo es que la adolescencia dura demasiado. Sí, claro. La adolescencia dura demasiado. Todavía hace unos años escuché que decían los nuevos 40s son los antiguos 30. Sí. No, ahora ya escuché que los 40 son los antiguos 20. Entonces ya no sabes. Eso me licencia para muchas cosas, por cierto, pero... Bien. Irene, en el caso de tu exposición hablas sobre libertad de expresión. Correcto. Y creo que aquí también confluye la cuestión de cómo deben establecerse los límites a la libertad de expresión. Creo que a diferencia del tema expuesto por Luis en su intervención, aquí las cuestiones no están tan bien definidas, ¿no? Porque los límites siempre van a ser, en cuestiones de libertad de expresión, siempre van a recurrir a la subjetividad en buena medida, porque cuál es el contenido de los mensajes, la intencionalidad, los sujetos que emiten esos mensajes, etcétera. La cuestión primordial es de dónde partimos. O sea, hay que abrir la puerta a la libertad de expresión y luego ir regulando. Primero regulamos y vamos abriendo a diferentes formas de llevar a cabo esa libertad de expresión en el ámbito sobre todo político y electoral. ¿En qué medida el sistema dual de protección, por ejemplo, puede ser utilizado para poder abrir el debate público
y darles un grado de protección menor a quienes participan en el ámbito público, en qué medida incluso las sanciones penales que todavía subyacen en algunos países de América Latina respecto de la calumnia, la denigración, o incluso las leyes que tienen que ver con la debida obediencia a las autoridades, ¿no? Que muchas de ellas todavía siguen teniendo, son punibles penalmente, es decir, con cárcel. ¿De dónde partimos? ¿Cuál es el principio de todo esto que podemos considerar como principio de la libertad de expresión en materia política? Bueno, es una pregunta muy fácil que da espacio para otro observatorio entero, en realidad. Bueno, intento contestarte con algunas indicaciones muy generales. Partimos de la premisa que la libertad de expresión es un derecho fundamental, irrenunciable de todas las sociedades democráticas. Es el fundamento sobre el que se han construido las sociedades democráticas. Entonces, digamos que aquí podemos adoptar dos visiones, una visión liberal, que tomaría como punto de partida un reconocimiento amplísimo de la libertad de expresión, que es el enfoque de Estados Unidos. La primera enmienda es prácticamente reconoce un derecho prácticamente absoluto, entre comillas, obviamente, o una posición restrictiva, que es, intentamos limitar la libertad de expresión a lo máximo, permitiendo algunas cosas. Yo personalmente llevo muchos años trabajando el tema de libertad de expresión, ya pues este es mi tercer observatorio, y entonces creo de conocer un poquito, no mucho, solamente un poquito, la jurisprudencia del Tribunal Electoral sobre el tema. Y he visto que el enfoque que le ha dado a este tema el Tribunal Electoral es un enfoque muy interesante. Ha desarrollado una jurisprudencia muy consolidada sobre el tema de libertad de expresión. Aquí en México el tema es muy delicado, es muy complejo, porque hay diferentes perspectivas que hay que considerar. Porque, como tú correctamente decías, hay el tema de pues, qué tipo de contenidos, qué tipo de mensajes hay que proteger a nivel político. Porque hay que recordar que la libertad de expresión es un derecho humano, es un derecho individual, pero es un derecho que tiene una doble alma, porque es un derecho individual de la persona que la necesita para expresarse, para su autoestima, para su autorrealización, para cuestiones personales, y es una libertad, digamos, con una perspectiva colectiva. ¿Por qué? Porque es la proyección del individuo, de sus pensamientos, de sus opiniones, de sus ideas hacia la sociedad. Entonces, en los contextos políticos, la libertad de expresión necesita una mayor garantía, necesita una mayor protección. Y es por eso que todos los mensajes que tienen un contenido político y que vienen de sujetos que tienen o políticos o públicos o con proyección pública tienen que estar protegidos de manera mucho más fuerte respecto, por ejemplo, a comunicaciones privadas. Claro. ¿Cuál es el gran límite de la libertad de expresión? Pues los derechos de los demás. Es claro, desde un punto de vista teórico. Los problemas empiezan cuando, desde el punto de vista teórico, nos movemos al punto de vista práctico. Y ese es el gran problema que normalmente aquí se va a enfrentar. Aquí mencionaste una cosa que a mí siempre me ha parecido todo un dilema desde el punto de vista especulativo, intelectual, y es el hecho de que, desde el punto de vista de la visión liberal, lo correcto sería abrir el debate y literalmente que las propias fuerzas en diálogo o en pugna, si lo quieren ver así, encontraran su propio equilibrio. Es decir, después de repartirse hostias entre todos, cada uno tuviera su lugar y ya decir, bueno, ya dijimos lo que teníamos que decir y claro, todo bien, ¿no? La cuestión que plantea también el liberalismo es quien paga, manda. Y la cuestión de los dineros dice mucho respecto de qué tipo de restricciones. Por ejemplo, claro, en el ámbito del discurso de los partidos políticos, ¿no? Dice, bueno, en las campañas políticas, ese conjunto, digamos, de diálogos que se pueden establecer y que caen dentro del ámbito de la descalificación, de la guerra sucia, hablando electoralmente, no deberían de darse porque resulta que lo están haciendo con dinero público. O sea, yo no pago mis impuestos para que un grupo de señores vayan a pegarse de tortas en la tele o a inventarse que este dijo, que este hizo y tal, porque es mi dinero. Yo lo que quiero es que me den propuestas políticas. Y aquí parece ser que, en términos generales, considerar la perspectiva, digamos, liberal, cae en una contradicción tácita. Es decir, si podemos abrir el diálogo, pues a mí qué me importa que sea dinero público.
Pero el otro lado dice, no, si es dinero público, yo no voy a permitir que salgan con cualquier historia para descalificar al otro, restarle votos, desprestigiarlo, hundirlo en la peor de las miserias de honorabilidad, que es finalmente lo que se protege, claro, ¿no? El derecho, sobre todo al honor en cuestiones políticas, a la vida privada, en fin. Y aquí es difícil resolver esa dicotomía, ¿no? ¿Cómo entendemos esa contradicción? Ok, yo estoy de acuerdo con lo que comentas, agregaría un elemento más, que es la idea que el Estado tiene de sus ciudadanos. Es decir, en Estados Unidos es el clásico ejemplo del libre mercado de ideas, ¿no? Pueden circular todas las ideas, hay algunas excepciones, obviamente, pero en teoría, en general, pueden liberar todas las ideas. Y bueno, el juego político lo dejamos a este juego de opiniones, ¿no? Las declaraciones de Trump yo definitivamente no las amparaba con la libertad de expresión. Pero bueno, pero aquí este tipo de sistema puede funcionar. Bueno, uno es el tema de la financiación, y es muy cierto. Pero el otro tema es también la ciudadanía, cómo percibe este libre mercado de las ideas. Si la ciudadanía está convencida que aunque haya propaganda negativa, por ejemplo, porque lo que tú estás comentando, la calumnia en la campaña electoral, sí, o la ofensa en la campaña electoral, los insultos, es propaganda negativa al final de cuentas. Ese tipo de propaganda, ¿con qué tipo de electorado funciona? Por ejemplo, ¿no? Porque yo, por ejemplo, a mí me gustaría ver, como tú dices, un programa propositivo, más que un programa negativo, en el sentido de que yo quiero ver un candidato fuerte más que un candidato que debilita a otro, ¿no? Claro. Entonces aquí hay un libro muy interesante de un periodista australiano que ha escrito un libro que se llama Entre los bárbaros, y describe exactamente las peleas políticas en el Parlamento australiano, que parece que por ser de derivación británica y con muchas influencias también de Estados Unidos, ahí las peleas políticas son muy intensas, a nivel de insultos, ofensas, de un lenguaje muy colorido, digamos. Mi desconocimiento de las antípodas es absoluto, así que difícilmente podría ir. Sí, no, sí, pero sí, es muy interesante, y es muy interesante, es muy llamativo el título. Among the Barbarians, para claro, definir el personaje político, y evidentemente este tipo de política funciona. Entonces, mucho depende también del contexto social, del contexto cultural, del contexto político. En Italia, por ejemplo, tuvimos varios casos de propaganda negativa, y los casos más relevantes son de propaganda racista, que es también un tipo de propaganda negra. ¿Y por qué funcionan? Porque pues están en un contexto de crisis económica. Sí, claro. Entonces, hay muchos estudios que demuestran que hay un paralelismo, ¿no?, entre crisis económica y radicalización. Y radicalización, exactamente. Por supuesto, sí. Entonces, mucho depende también del contexto económico, social, cultural y político. Nos vamos a ir ahora a nuestra primera pausa, pero me gustaría plantear el tema, digamos, para entrar al siguiente bloque, y tiene que ver un poco con lo que dice Irene. ¿En qué medida la radicalización de la ideología social preeminente, digamos, la que lleva la voz cantante, puede incidir en las restricciones, en todas aquellas restricciones para el ejercicio de derechos, en nuestro caso, en la materia que nos atañe, pues los derechos relacionados con el libre autogobierno, las determinaciones políticas, la participación ciudadana, en fin, todos aquellos derechos involucrados directamente con el ámbito político y electoral. Y la pregunta sería si realmente, como bien ha apuntado Irene, la radicalización de una sociedad puede ser un buen motor para poder legitimar todas esas medidas restrictivas. Volvemos con ustedes en un momento. Muchísimas gracias. En el Tribunal Electoral protegemos los derechos político-electorales de las y los mexicanos. En los últimos 3 años atendimos más de 60,000 asuntos, 8 de cada 10 interpuestos por ciudadanos, y en este año resueltos en apenas 11 días. Trabajamos por la igualdad entre mujeres y hombres y por la autonomía de los pueblos y comunidades indígenas. Somos referencia para tribunales locales y extranjeros. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación emitió, previo a la jornada electoral, importantes resoluciones para dar solidez a la figura de candidaturas independientes. Con dichos criterios, se garantizó su participación en condiciones de equidad para el proceso electoral 2014-2015.
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos. Pues nuevamente con ustedes en nuestro segundo segmento de Sentencia Debate, y les recordamos que estamos en el marco del 8º Seminario Internacional del Observatorio Judicial Electoral. Y planteábamos una cuestión creo que bastante relevante para ambos temas y ambos ponentes que nos acompañan hoy en Sentencia Debate. Y decíamos, ¿en qué momento la sociedad puede legitimar, una vez que se radicaliza, digamos, la ideología predominante respecto de la restricción de los derechos, en qué momento se legitima y cuáles podrían ser las incidencias que podría tener esto? Y hablamos de esto porque, bueno, en Europa se está viviendo una crisis económica muy importante, una crisis de inmigrantes muy importante, sobre todo los países del Mediterráneo que han tenido. Italia ha sido uno de ellos, España siempre ha sido al final de cuentas también una puerta muy importante a la inmigración, sobre todo el Magreb. ¿Y en qué momento estas restricciones, aprovechando coyunturas de inmigración masiva, de dificultades económicas, radicalización de determinados grupos políticos, en fin, en qué momento pueden prender esas restricciones? ¿Y cuál sería el enfoque que le tendríamos que dar a nosotros, al final de cuentas, no solo como teóricos, sino como defensores de los derechos humanos, particularmente de los derechos político-electorales? Sí, el tema es un buen tema, desde luego, y es un tema general. Es un tema general que afecta a los derechos humanos y que se introduce en muchísimos de esos derechos humanos. Afecta también al derecho de sufragio, sí, claro. El derecho de sufragio y a la libertad de expresión en el ámbito electoral. Desde luego, todo depende del contexto en el que se utilice. Es muy fácil dar el derecho de sufragio cuando los extranjeros son de la misma cultura y los extranjeros son pocos. Puedes conceder el derecho de sufragio no solo en las elecciones locales, sino incluso puedes permitirte en las elecciones generales. Que en el caso de España está en las leyes locales, pero en las elecciones locales está reconocido el derecho de los extranjeros a votar. Algunos. En España hay un artículo, el artículo 13, que dice que solo los españoles son titulares del derecho de sufragio, salvo lo que pueda establecerse por tratado o por ley, siempre con reciprocidad para las elecciones locales. O sea, no cualquier extranjero puede votar. En ningún caso pueden votar en las elecciones generales por ayuntamientos o en las elecciones a las comunidades autónomas. Solo en las elecciones locales. Y por supuesto, en virtud de los tratados internacionales, en las elecciones europeas, al Parlamento Europeo, ahí sí votan los ciudadanos de la Unión Europea. Pero bueno, España ha concertado varios tratados internacionales para conceder el derecho de sufragio activo. No en ningún caso el pasivo se ha concedido. Derecho de sufragio activo en determinados casos, siempre con reciprocidad. Entonces, para dar un paso más y que no exista esa restricción para los extranjeros, tendrían que darse unas condiciones. ¿Qué tipo de extranjeros sería? Y bueno, ¿con qué condiciones de residencia? ¿Residencia de 3 años, de 5 años, de 10 años? Cuando dices el tipo de extranjeros, exactamente. El tipo de extranjero es conceder a los miembros de la Unión Europea. Ese sería el tema. Y luego influye, más directamente influye el tipo de extranjeros que tenga ese país concreto, ¿no? Si son de tu misma cultura, la mayoría de los extranjeros que hay están integrados, pues no tienen ningún problema, a lo mejor, y son pocos, no tienen ningún problema en concederlo. En el caso de que sean, estoy pensando ahora, por ejemplo, en Francia, los graves problemas que tienen con la minoría musulmana, que en su mayor parte es de origen argelino y marroquí y tal. Bueno, pues muchos de ellos tienen la nacionalidad francesa y entonces no hay nada que discutir. Pero los que no la tengan, el conceder la máxima expresión de la integración en una comunidad política, que es el derecho de sufragio, de decidir los asuntos públicos de determinado país, pues el conceder a alguien que no está integrado en un número muy elevado de población, darle el derecho de sufragio a 2 millones de personas, por ejemplo, que no están integradas y que no tienen costumbres democráticas en sus países, es complicado. O sea, todo depende al final del contexto, como decía el maestro Dieter Nolen, el contexto hace la diferencia. Exacto. A mí me preocupa una cuestión y digo, yo al final de cuentas soy admirador de parte de la obra de Nolen. Sí, mucho. Pero hay una cuestión que me preocupa, y es decir, cuando se le imponen obligaciones a quienes residen en un territorio, un Estado nacional en este caso,
cualquier país europeo podría servir de ejemplo perfectamente, esos extranjeros pagan impuestos. Volvemos otra vez al que el que paga manda, ¿no? Volviendo a retomar eso y haciendo de abogado del diablo, ¿no? ¿En qué medida la identidad debe de ser respetada y no pretender que la integración sea la nulidad absoluta de la cultura de origen? Las decisiones que se toman en el gobierno también afectan, y yo diría que incluso en mayor grado, muchas veces, a los extranjeros que a los nacionales. Por ejemplo, las políticas de extranjería pues dependen 100% de a quién elija uno, porque es uno de los, sobre todo de los pilares del discurso político de quienes optan por una candidatura en cualquier país europeo, porque todos los países europeos tienen ese problema. Sí. Entonces, el tratamiento que se da a los extranjeros, ya sea con una visión social, abierta, humanitaria, o una visión totalmente xenófoba, restrictiva, discriminatoria, ¿cómo encajamos también la cuestión de las obligaciones? Porque, o sea, se reduce finalmente la cuestión de la regulación de esto a la suerte de haber nacido en un territorio o en otro. Claro. Tienen de ser ciudadanos de segunda, no, ni siquiera ciudadanos, o sea, ni siquiera ciudadanos. Claro, es decir, personas de segundo dentro de ese grado de ciudadanía que reconoce la participación política abierta y la injerencia en los asuntos de gobierno. Entonces, si tenemos a personas trabajadoras que pagan sus impuestos, que están, no digamos integrados, sino que son capaces de convivir en la cultura que los acoge, ¿cuál es el razonamiento para finalmente poner en marcha estas restricciones? Sí, sí. Y eso opera también un poco para las categorías que pensábamos establecer respecto a la libertad de expresión. Los sujetos, quiénes emiten esas ideas, cómo son tratadas dependiendo de quién viene y a quién van, las ideas que están expresadas, en fin. Creo que es una cuestión que debería de tener un parámetro más universal. Y eso a lo mejor es una barbaridad lo que estoy diciendo, pero yo creo que debería de haber algo que precisamente desde la perspectiva del jus comune fuera capaz de servir como parámetro para poder establecer las restricciones que finalmente pues, es el tema que estamos tratando en este programa de manera general. Entonces, Luis, sí, ¿qué podríamos decir sobre esto? Sí, has lanzado muchas ideas de gran interés. Fíjate, por ejemplo, hay una tendencia doctrinal, una corriente doctrinal que dice que el derecho de sufragio debe concederse por razón de sujeción al ordenamiento, no por razón del tema de la nacionalidad, sino por razón de sujeción al ordenamiento. Lo que tú decías, la conexión ese de yo pago impuestos, yo cumplo mis deberes y quiero también ejercer todos los derechos. Exacto. Ser ciudadano, en definitiva, y no tener una condición secundaria en un país. Hay una tendencia doctrinal que va en ese sentido, pero la imperante hoy en día es la de la nacionalidad. La nacionalidad son los nacionales, la sociedad internacional está dividida en estados. La soberanía de los estados. ¿Y quién decide en un estado? Los nacionales de ese estado. La nacionalidad es la vinculación, el vínculo que une una persona con un estado de manera efectiva, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, sin embargo, se ha producido un fenómeno de internacionalización, de movimiento, de globalización. Hay muchos nacionales de estados que están en otros países. No quieren nacionalizarse y tienen derecho a no nacionalizarse, pero ¿por qué no participar de manera plena en un país donde estás viviendo durante muchos años? A lo mejor tus hijos son nacidos allí, te has casado pero no quieren la nacionalidad. O ese país a lo mejor pone muy difícil la adquisición de la nacionalidad. Hay de todo. España es un país que facilita la nacionalidad, pero hay otros países que no. Entonces es muy legítimo preguntarse por eso. ¿Por qué no damos un paso y facilitamos la participación política de esas personas que llevan residiendo en un país durante determinado número de años y han demostrado un vínculo con el país, con la convivencia diaria? ¿Por qué no? Y la idea que lanzabas de que eso quedara reflejado en los estándares internacionales, podría ser. No creo yo que los países se pusieran de acuerdo, pero como aspiración me parece muy acertada. No, aunque sea golpe de sentencia, ¿no? Como se ha dicho durante mucho tiempo. Sí. Yo pienso, trasladando esta idea a la cuestión de la libertad de expresión. La libertad de expresión siempre ha estado más protegida porque es el principio de los derechos. Creo que no solamente Gargarella lo ha dicho, sino lo han dicho muchos, ¿no? Sí. La libertad de expresión es aquello que nos permite expresar simple y llanamente lo que pensamos, lo que deseamos. Y es más, diría yo que incluso el ejercicio del voto activo
tiene mucho que ver con las diferentes formas de expresar la voluntad. Pues estamos eligiendo a alguien con el cual nos identificamos ideológicamente, con el que hemos, si no establecido un diálogo del que tenemos noticias acerca de su ideología, de las propuestas que tiene y demás. Y en este caso las restricciones, por ejemplo, pensaría yo en las restricciones al voto pasivo, por ejemplo, el purgar una pena corporal, cárcel. La libertad de expresión no está limitada por eso. Incluso se ha visto el ejercicio de libertades de expresión que han estado conectadas con la política. Digo, es un mal ejemplo, no es precisamente muy digno de nombrarse, pero pues al final es un ejemplo que creo que encaja perfectamente. El caso de Pablo Escobar, el ex narcotraficante colombiano. Él hizo su campaña prácticamente desde la cárcel. Una forma de libertad de expresión, claro, tenía que estar fuera de la cárcel para poder participar y al final de cuentas llegó a ser diputado, etcétera, etcétera. Claro. Pero la parte, digamos, de expresar sus ideas y elevar sus propuestas y demás, no tuvo mayores restricciones mientras estuvo preso. Aquí creo que no se ha dado ningún caso de algún preso importante con trascendencia respecto de sus declaraciones que haya decidido entrar. Tenemos el caso de Caro Quintero en los años 80, que hizo algunas expresiones que decía que iba a pagar la deuda externa, etcétera, etcétera. Pero al final nada de eso se concretó. El señor pudo decir lo que le daba la gana, no importa que estuviera finalmente perseguido por las autoridades e incluso que pesaran sobre él órdenes de aprehensión. La libertad de expresión enfrenta otro tipo de límites. Claro. Y creo que esos límites los ponen precisamente los propios actores, por lo general, cuando se quejan de haber sido vulnerados sus derechos, su honor, su intimidad, etcétera, etcétera, y tiene que ver también con cómo se extienden esos márgenes dentro de la radicalización o no de la sociedad, ¿no? Claro, pues considera que la libertad de expresión es un derecho humano fundamental. Entonces, los límites tienen que ser interpretados de manera muy restrictiva. No se pueden interpretar, digamos, de manera analógica o de manera extensiva o de manera amplia. Tienen que ser interpretados de manera muy restrictiva. Entonces, por ejemplo, en el caso de un preso que hace su campaña electoral en la cárcel, pues yo la verdad no le veo ningún límite, ¿no? Pues, y además ahora, como estamos en un contexto de globalización de medios de comunicaciones masivos sin algún tipo de control o con controles muy complicados, pues es de verdad complicado también limitar la libertad de expresión. Y eso obviamente lleva consigo ventajas y desventajas. Ventajas porque favorece el libre mercado de las ideas, que ya no es un mercado nacional, sino que es un mercado global. Y obviamente eso lleva consigo muchas más violaciones de derechos de los demás. Te voy a hacer un ejemplo. El caso de Charlie Hebdo, del 7 de enero, pues principio de enero de este año, ya todo el mundo sabe más o menos de qué se trata. Sí, más ahora con lo que ha pasado más ahora con lo que ha pasado en París hace unos 10 días. Lo que pasa allí se empezó a hablar de libertad de expresión. Los ataques, matar los periodistas que eran los autores de las viñetas satíricas de Charlie Hebdo, eso fue considerado por muchos autores como un límite a la libertad de expresión. Pero desde el punto de vista doctrinario, desde el punto de vista de un estudioso de derecho constitucional de libertad de expresión, eso no es un límite a la libertad de expresión en absoluto. Esa es violación pura del derecho a la vida, que es mucho más grave de los límites de la libertad de expresión. Sobre pretexto del ejercicio de la libertad de expresión. ¿Cuál es el punto? El punto es que la libertad de expresión es un derecho humano fundamental, amplísimo, etcétera, pero su ejercicio lleva consigo responsabilidades, por suerte o desafortunadamente. Sí. Entonces, aquí el Estado, ¿cuál es la posición que tendría que asumir? Dejar, en algunos casos, la posibilidad que las partes políticas, esto que estamos hablando de comunicación política, pues puedan asumir el mando, el control del juego, y que la libertad de expresión sea algo como un derecho dúctil, ¿no? Que se pueda adaptar al contexto, porque ahora estamos en un contexto de globalización que antes no podíamos prever. Yo siempre hago el ejemplo de la Constitución italiana. La Constitución italiana es una Constitución de 1948 y contiene la reglamentación de la libertad de expresión. Y casualmente es una constitución, digamos, de matriz liberal democrática, entonces todas las formulaciones de las normas en materia de derechos son muy breves, no son como, por ejemplo, la Constitución mexicana, que son párrafos. Sí, y eso que ha permitido al legislador y a la jurisprudencia adaptar estas normas a la realidad, a las necesidades que se daban en su momento.
Sí, es más dúctil, digamos, los es más principios útil en ese sentido. Trasladarlos a la ley ordinaria. Claro, ¿esto qué implica? Implica que los tribunales, como por ejemplo en este caso aquí en México el Tribunal Electoral, tienen espacio para juzgar o para interpretar esta norma y adaptarla al caso concreto. De hecho, esta es una de las cosas que a mí me llama mucho la atención de los casos del Tribunal Electoral, porque el Tribunal Electoral se nota que tiene que batallar con muchas normas. Sí. Muchas normas, es como una esquizofrenia del legislador y del poder de revisión constitucional, que todo se necesita poner por escrito en la Constitución o en las leyes, y eso le deja muy poco espacio al tribunal. Entonces, el tribunal, ¿qué tiene que hacer? Un copia y pega, digamos, agarra la norma y la aplica al caso, pero la aplica literalmente, sí. no le deja espacio para interpretarlo. Sí, o en el caso contrario tiene que optar por la expulsión de la norma porque de plano no es interpretable favorablemente a la persona, ¿no? Claro, y eso a niveles de límites de la libertad de expresión puede ser una desventaja, obviamente. Y no puede no dejar espacio para el juego democrático, que es la linfa vital del juego democrático, es la libertad de expresión. Sí, y además, digamos, salvada del contexto del miedo, sí. Que ahora pensaba yo que ciertos discursos, por ejemplo, en el ámbito europeo están protegidos, no, al revés, prohibidos, limitados. Como es el caso de la apología del nazismo, sí. la negación del holocausto, cuestiones que han sido muy sensibles en la historia europea y que al final de cuentas se ha dicho, no, públicamente tú no puedes expresar apoyo a este tipo de ideologías, ¿no? La apología del terrorismo, en el caso de España, iba yo a meter las injurias al rey, que fue finalmente el caso Otegui, porque realmente no fue por apología del terrorismo, sino fue por injurias al rey, uno de los casos que llegaron al Tribunal Europeo de Derechos Humanos por las expresiones de Arnaldo Otegui en contra del rey, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde realmente el miedo a esos límites, digamos, que mantienen el equilibrio de la sociedad funcionando tal y como la queremos que funcione, pueden también influir negativamente incluso en las conquistas ya alcanzadas dentro del ejercicio de los propios derechos político-electorales, ¿no? El miedo pues limita las libertades, eso desde siempre, desde hace siempre. Limita las libertades, limita las garantías individuales. Pues yo acabo de regresar de Europa, estuve en París justo los días de los ataques y se nota, el pánico pues ya no te permite ni salir. Sí, claro. Y además, por ejemplo, nosotros en Europa hemos creado la Unión Europea, hemos creado este reino, ¿no? de un continente sin fronteras, donde a mí ya que me pidan el pasaporte se me hace raro, porque yo puedo viajar de Italia a España pues con el DNI, y muchas veces si no voy en avión ni lo controlan, ¿no? Entonces tenemos un espacio de libertad, eso es lo que hemos intentado construir, un espacio de libertad. Y ahora pues ya no lo tenemos, ¿por qué? Porque nos da miedo. Aquí en México tenemos una expresión, creo que también los españoles la tienen, y es de nada sirve vivir en una jaula de oro. No, jaula al fin y al cabo. Si nos permiten, vamos a ir a nuestra segunda pausa y volvemos en un momento. Muchas gracias. La democracia es cuestión de todos los días y de todos los ciudadanos, de grandes y pequeñas decisiones. En el Tribunal Electoral trabajamos para que tu voz sea respetada. Resolvemos a favor de la igualdad política entre mujeres y hombres. Defendemos las decisiones que toman con autonomía los pueblos y comunidades indígenas. Nuestras sentencias garantizan el respeto a tus derechos político-electorales, consolidan nuestra democracia. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión. Nosotros la protegemos. Las sentencias del Tribunal Electoral garantizaron la regla de paridad de género establecida en la reforma electoral. Con dicho criterio, cerca de 4,000 mexicanas ejercieron su derecho a ser votadas al competir para alguna diputación federal o local, regla que se extendió a la renovación de ayuntamientos, asegurando una mayor participación política de las mujeres en el proceso electoral. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos. Bueno, pues ya estamos en la recta final de nuestro programa. Y bueno, decíamos una cuestión que da para mucho, evidentemente no podemos tratar todos los temas derivados de esto, pero ¿en qué medida, y la pregunta va para los dos en sus respectivos temas, en qué medida realmente el Estado debe de tener en cuenta
esos bienes protegidos para establecer las restricciones, además de la metodología, evidentemente, que tiene que seguir para establecer esas restricciones. Es decir, el fin legítimo, que yo creo que es lo que abre realmente la puerta a establecer cualquier restricción, qué es lo que persiguen estos fines para realmente ser considerados como legítimos, porque la búsqueda del equilibrio es realmente lo más complicado que hay cuando tienes tantos elementos. Tienes por un lado el miedo, tienes los intereses económicos por otro, tienes los prejuicios por otro lado, en fin, las cuestiones que limitan tanto el derecho al voto pasivo, sobre todo el pasivo porque es el ejercicio ya del poder, de manera directa, no a través de la representación, que sería en este caso la del voto activo, que eso ya podemos encontrar ciertos matices y ciertos equilibrios un poco más acordes con la posición de cada uno de los que pueden llegar a ejercerlo. Y el caso de la libertad de expresión, que aunque no tiene una incidencia directa, sus efectos sí que lo son. La transmisión de ciertas ideas pueden acabar incendiando Roma o pueden al final de cuentas producir incluso una revolución social, en fin, ese tipo de cosas. Entonces, ambos aspectos tienen en su ejercicio libre y digamos desmesurado, tienen ciertos peligros que conectan perfectamente con los miedos de la sociedad para poder conservar ciertas cuestiones, tanto de cuestiones de seguridad física, seguridad económica, las políticas de reparto de la riqueza, en fin, muchísimas cosas que tienen que ver con esto, pero los estados, ¿qué deben de observar legítimamente para tratar de encontrar ese equilibrio, por lo menos en aspectos generales? Sí, desde luego depende siempre del riesgo que exista en ese momento en cada país. Estamos viendo donde el tema religioso se ha puesto ahora en primera plana en el mundo y en Europa en particular. Sí. Y también hay que considerar el tema territorial, el tema dentro de un Estado, pues las divisiones territoriales, los partidos que defienden los intereses solo de determinado territorio. Ha salido en el seminario estos días el tema de Turquía, ¿no? Cuando limitaba que se crearan partidos que defendieran determinada cultura que no sea la turcomana, o partidos confesionales que están prohibidos, o en Portugal están prohibidos los partidos territoriales que solo defiendan los intereses de determinados sitios. O sea, todos los miedos de cada país, de la sociedad de cada país, a los partidos, a la religión, a que la religión cree problemas, a que los conflictos territoriales invadan y distorsionen la representación, etcétera. ¿En España hay alguna restricción, por ejemplo, para los clérigos? No, en absoluto. No. Hubo hace más de un siglo cuando tenían prohibido la Primera República. Sí, antes incluso la ley de 1907 que se prohibía el ejercicio del derecho de sufragio pasivo, pero hoy día ya no tiene sentido. Creo que en México todavía sí sigue habiendo. No sé en Italia, ¿cómo es en Italia sobre los clérigos? Quienes participan en las iglesias pueden aspirar a un cargo público. No pueden, están limitados. Es que yo soy de los que piensan que mezclar la política con la religión es un cóctel explosivo. Y muchas de las cosas que estamos viviendo precisamente en Europa tienen que ver con eso, con la politización de la religión. Es decir, cómo las convicciones, y perdón que utilice la expresión, lo digo con todo respeto, las convicciones metafísicas de las personas pueden, al final de cuentas, guiar el destino de un país que proyecta una política social, que tiene las riendas económicas de un montón de personas. O sea, son cosas que parecen no tener cabida. Es decir, decían, a Dios lo que es de Dios y al hombre lo que es del hombre, ¿no? Separemos esas cosas en el sentido de que pueden producir conflictos muy graves, ¿no? Perdón, Luis, pero... Sí, no. El tema de la religión, tanto a la hora afecta a las dos partes, a las iglesias, que tampoco le viene bien a la iglesia que sus pastores se impliquen en política. No le viene bien. Y al Estado, pues depende del contexto de una sociedad que sea más o menos tolerante, que admita más o menos el fenómeno religioso o no, que divida más o no el fenómeno religioso a la sociedad. Puede ser una restricción al sufragio pasivo o no. Si es un punto complicado en un país, pues yo creo que entraría en la lógica introducir esa restricción al sufragio pasivo. Pero claro, todo esto vamos al final al margen estatal de decisión, que es un elemento que utilizan el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, lo utiliza mucho en sus resoluciones. Una decisión legislativa puede ser legítima en un país y no en otro.
en función de su historia, de su cultura, etcétera. Y puede ser legítima en un momento histórico y en otro no. O puede ser legítima durante un tiempo y luego no. El tema ahora hablando de la libertad de expresión y el tema religioso, vamos a ver, se puede decir cosas muy fuertes en el ámbito político y no en el ámbito religioso. Es una limitación legítima el que uno no pueda poner en cuestión la coherencia, la sensatez de una corriente religiosa de determinada confesión. Sobre todo sus prácticas, ¿no? Claro, nos tenemos que limitar. En Estados Unidos el tema religioso se oculta. El tema de Charlie Hebdo, cuando tuvimos los problemas, ahí en Estados Unidos queda fuera de la crítica, del ámbito efectivo de la libertad de expresión, la crítica a la religión. No quieren problemas en ese sentido. Bueno, no sé, perdón que vuelva a mencionarlo, pero realmente es que sus declaraciones son para enmarcarlas. Trump hizo la propuesta hace unos días de que se hiciera un padrón de habitantes de los Estados Unidos que profesaran el Islam y que se cerraran las mezquitas. Lamentable. Eso es una barbaridad. Además, terrible, ese tipo de declaraciones son muy peligrosos para la convivencia en una sociedad. Hay que, antes lo hablaba... echarle leña al fuego, nada más. Sí, la libertad de responsabilidad también. Entonces, los líderes de opinión pues tienen que ser moderados, porque luego hay personas que pueden ser guiados por ella e incluir en políticas de hechos de odio. Y no eso hay que evitarlo. Pero claro, este hombre, este sujeto que no creo que llegue a presidente, yo creo que las posibilidades son por el bien de México, por principio de cuentas. El Partido Demócrata le encantaría que lo designaran como candidato del Partido Republicano, ¿no? Porque creo que sus posibilidades son cero. Pero yo tengo miedo porque realmente sí creo que sus posibilidades no son cero. Eso es lo preocupante. Sí, bueno, sería lamentable que un personaje así se convirtiera en presidente, pero daño va a hacer. Sí, claro. Porque, vamos, la declaración es un día contra el Islam, que el Islam es una religión como cualquier otra, porque haya unos seguidores que influyan en unas políticas de odio y desquiciadas, eso no puede descalificar a una religión. Así es. Pero en otra ocasión ha sido contra las minorías hispanas, contra las minorías latinas, y en otra ocasión contra las minorías lingüísticas. Sí, vamos a ver, es un oportunista. Por ejemplo, al hablar de que el idioma oficial en Estados Unidos tiene que ser el castellano, el inglés, y en fin, que no hay que hacer políticas de favorecimiento de los hispanos, etcétera. Bueno, también se le olvida que la colonización de Estados Unidos empezó hablando español. Y claro, y se les olvida. Ahora se han solidarizado con Francia pues, por todo esto de manera, bueno, llevan muchos años, al final de cuentas las alianzas que hay estratégicas en el marco del Atlántico Norte pues, son fundamentales para la geopolítica internacional, pero una de las cuestiones que hay, sobre todo en determinadas partes de los Estados Unidos, es un discurso, por ejemplo, antifrancés, ¿no? Cuando al final de cuentas ellos le deben su independencia nada más y nada más que a los franceses, sin ir más lejos, independientemente de la zona de la Florida, de Nueva Orleans y todo esto que se pelearon y dijeron esto es mío, esto es tuyo, de quien sea, ¿no? Sí. El discurso del odio, ahorita que mencionaba Luis precisamente eso, es un límite legítimo el cerrar las puertas a los pequeños Trumps que tenemos por ahí, abonando a la descalificación, al odio, a la rencilla, en fin. Aquí yo creo que tenemos un problema bastante grande de entrada, que es un discurso del odio. Porque insultar, pues no creo que es un discurso del odio. Entonces, ¿cuáles son las formas, aunque agresivas, formas verbales agresivas que llegan a ser discurso del odio? Son las que incitan a la discriminación, incitan a la violencia, incitan al odio específicamente. Ahora incluso a las que sitúan a las personas en categorías sospechosas ya se considera como discurso del odio. Claro, claro. Y de hecho ahora con el problema del terrorismo en Europa tenemos un serio problema de discurso del odio, porque obviamente lo que dice Luis, pues todos los que son musulmanes son terroristas. Claro. Y esto que hace, a veces un musulmán en algunas circunstancias del tiempo, eso puede llegar a ser discurso del odio si incita a la violencia, por miedo, obviamente, otra vez. Aquí yo creo que pues, la libertad de expresión, como todos los derechos fundamentales, tiene un núcleo duro que el Estado nunca, en ninguna ocasión, puede tocar. Y que no puede tocar incluso en casos de discurso del odio.
¿Eso qué implica? Implica que ningún tipo de discurso, aunque, como dijo el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en toda su jurisprudencia sobre libertad de expresión, se tienen que aceptar algunos discursos aunque nos gusten. Exacto. No tiene que ser agradable siempre. Hay muchas cosas que no son agradables, que de todos modos aceptamos, ¿no? Entonces, el Estado de ninguna manera puede censurar previamente. ¿Eso qué implica? Implica la libertad de expresión, discursos del odio incluido, deberían poder circular, pero eso implica responsabilidades. Entonces sí pueden tener consecuencias. El gran problema, como lo mencionábamos antes, es, por ejemplo, en Europa es el negacionismo, ¿no? Negar el holocausto, o justificarlo, o reducir los números trágicos del holocausto. Ahí, por ejemplo, hay muchos países, como por ejemplo Alemania, y hay otros países, Austria también, que criminalizan a través de sanciones penales la negación del holocausto. Ahí yo no estoy, obviamente no apoyo los discursos negacionistas, pero me parece que la sanción penal es una extrema ratio. Es el instrumento extremo que el Estado puede utilizar solamente en casos excepcionales. No puede reglamentar todos a golpes de sanciones penales. Sí, ¿no? La intervención mínima en derecho penal. Claro, claro. Entonces, aquí el problema es cultural. Y regresamos al discurso del libre mercado de las ideas. ¿Cómo se combate un discurso negacionista? Con educación, con cultura. ¿Cómo se combaten los discursos del odio? Si el discurso del odio viene de un exponente político, de un personaje político que utiliza el discurso del odio como su propaganda política, ahí tenemos un gran problema. Y, por ejemplo, en Italia es muy común porque tenemos un partido, que es la Lega Nord, que está ubicada allí en el norte del país, donde hay una grande cantidad de migrantes, muchos de los cuales no son migrantes porque son, por ejemplo, gitanos, son romas, son sinti, que son ciudadanos italianos, claro. Y muchos no lo saben, consideran que son inmigrantes, extranjeros, ilegítimos, ilegales. Cuando en realidad son ciudadanos italianos en toda regla. Son ciudadanos italianos porque llevan generaciones viviendo allí, pero para los italianos ellos no son italianos, porque son diferentes, porque tienen una cultura diferente. Y mucha de la propaganda política de este partido es contra estas personas. ¿Por qué? Porque roban los niños, porque son delincuentes, porque llevan enfermedades y cosas así. Ahora, ¿cuál es el problema? Que este partido, por lo menos en esta parte de Italia, que es la parte norte, tiene muchos votos. ¿Por qué? Porque interpreta a través de este tipo de propaganda, que en algunos casos es discurso del odio, las necesidades y los miedos, claro, la inseguridad de la población que vive allí. Entonces, el discurso del odio, pues, es un tema bastante delicado, es un tema bastante complicado. Los estados, de alguna manera, necesitan reglamentarlo, pero no sé si el instrumento penal es el instrumento correcto para reglamentarlo. Claro. Me parecería además que solo las soluciones que están en los extremos, las más radicales, pudieran ser las que tienen mejor acogida. Cuando yo creo que precisamente la dificultad y la razón por la cual se radicalizan las soluciones es porque lo difícil es encontrar el justo medio. Claro. Si el camino más fácil es hacer restricciones, por ejemplo, a determinados tipos de discurso, cuando a veces ni siquiera van dirigidos al público en general. Muchas de estas expresiones que tienen que ver con la explotación de los conflictos sociales, apoyados en ideas racistas o xenófobas, el culpar a los extranjeros de las crisis económicas, que vienen nada más a robar el empleo, en fin. Es muy fácil radicalizar esas cosas, ¿no? Y las restricciones que se pueden derivar de ese discurso realmente pues, son las más sencillas de obtener, porque al final también tienen cierto eco entre la gente menos informada, ¿no? Hay que encontrar un culpable, ¿no? Sí, hay que encontrar un culpable de todos nuestros males, al final de cuentas, ¿no? Sí. Y en este caso, bueno, pues la libertad de expresión y también la participación política, ambas en el ejercicio efectivo, pueden contribuir precisamente a poder clarificar la situación, a informar a la gente de una manera mucho más fidedigna para que tome sus decisiones. Porque tanto la libertad de expresión como vehículo que lleva la información necesaria para ejercer una participación política responsable, como la posibilidad de tener la participación directa postulándose a un cargo de elección popular, son dos vías distintas que se acompañan además, que resultan además inseparables porque ambas están concebidas en torno a la dignidad humana como parte de los derechos humanos y que podrían llegar a ser una solución a ambas cosas si encontráramos sobre todo quien pusiera en práctica estas cuestiones de manera lo más razonable posible. Claro. Y bueno, pues como siempre esto queda en el territorio de la política, con lo cual pues es difícil realmente lidiar en muchas cuestiones por los intereses que tienen
quienes a esta cuestión se dedican de manera profesional, los que llamamos políticos profesionales, y que a veces sufren una miopía tan grave que no se dan cuenta de que incluso con discursos como por ejemplo el del señor Trump en los Estados Unidos, en su momento Berlusconi también llegó a hacer algunas declaraciones xenófobas. Varias, sí. En el caso de España quizá la cuestión está entre las pugnas entre las diferentes comunidades autónomas y aquellas que sobre todo tienden a ser separatistas o tienen una ideología separatista, por lo menos, aunque no se consolida. Hablábamos hace un rato fuera de cámara sobre el caso de Cataluña, que bueno, hacemos un análisis más o menos somero, pero creo que no les conviene, ¿no? Pero efectivamente hay mucha gente que se monta en ese discurso y al final de cuentas el nacionalismo, todo discurso radicalizado que se exprese de manera pública tiene una incidencia a veces muy grave y puede provocar retrocesos terribles, ¿no? Pues no nos resta más que agradecerles su presencia en este programa, de verdad les agradezco muchísimo que nos hayan dado un poco de tiempo. Además, mañana tú tienes tu exposición, Irene. Les recuerdo, insisto, este programa es diferido, se ha grabado en el marco del 8º Seminario Internacional del Observatorio Judicial Electoral. Y por supuesto también los invitamos a que busquen las ponencias de nuestros invitados, de Irene y de Luis, brillantes ponencias que han tenido a lo largo de este evento, a través de plataforma electoral, a través de nuestro canal de televisión por internet, también nuestro canal de YouTube, a través de la página del tribunal, que también tenemos un acervo videográfico muy importante. Y sobre todo que también vayan a las fuentes, que consulten, por ejemplo, pues hablábamos del caso López Mendoza contra Venezuela, que es un caso resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Busquen también las obras de nuestros invitados, en fin, que sigan informándose y que, bueno, que este programa sirva también para la difusión del conocimiento jurídico a todos los niveles y sobre todo para que llegue a la ciudadanía, que es una de las intenciones de este tribunal, ser un tribunal ciudadano con un discurso más o menos digerible para todos. Y bueno, pues invitarlos, por supuesto, a que nos acompañen en nuestra próxima emisión de Sentencias a Debate. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Para garantizar el acceso a la justicia de quienes integran pueblos y comunidades indígenas, el Tribunal Electoral ha determinado flexibilizar las reglas para la admisión y valoración de pruebas en los juicios que involucren a dichas comunidades. De ese modo, se privilegia el acceso a la justicia, haciendo efectiva la protección de sus derechos humanos. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación reducirá en 497.3 millones de pesos su presupuesto para 2016, 15.8% menos de lo que ejerció este año. Con eficiencia y voluntad se logrará un adecuado ejercicio presupuestal el próximo año, cuando se renovarán 12 gubernaturas, 13 congresos locales y 1.394 ayuntamientos. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos. En el Tribunal Electoral protegemos los derechos político-electorales de las y los mexicanos. En los últimos 3 años atendimos más de 60,000 asuntos, 8 de cada 10 interpuestos por ciudadanos, y en este año resueltos en apenas 11 días. Trabajamos por la igualdad entre mujeres y hombres y por la autonomía de los pueblos y comunidades indígenas. Somos referencia para tribunales locales y extranjeros. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos.